En octubre de 2023, Amy Tang-Swan fallece después de haber comido en uno de los parques temáticos de Disney. Su esposo Jeffrey demanda a Disney, quienes le informan que había renunciado a su derecho a demandar a la empresa cuando aceptó una prueba gratis de Disney Plus hace más de 5 años. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? La revolución industrial fue un periodo por lo menos interesante para la vida humana. Fue un periodo donde podemos ver avances en la calidad de vida laboral, como podría ser la explotación infantil, los bajos sueldos, los derechos laborales inexistentes, pero sobre todo fue la época de la producción en masa. La invención de la máquina de vapor nos permitió prestar servicios y crear productos a una velocidad nunca antes vista. Pero esto también trajo consigo un problema legal. ¿Cómo haces para crear un acuerdo legal con miles de extraños? Cuando tienes a dos personas es fácil. Yo te doy servicio A y tú vas a recibir tal cosa. Pero esto no es algo que puedas traducir directamente a miles de personas. Y ahí es donde entran los contratos de adhesión, nombrados así por el académico francés Raymond Sellier. Esta es una clase de contratos que establece términos no negociables y usualmente es escrita únicamente por la parte que presta el servicio o el producto. Es más conocido como un tipo de contrato tómalo o déjalo, donde tus únicas opciones como consumidor son aceptar y firmar o callarte el hocico y buscar otra alternativa. Estos fueron muy usados durante la Revolución Industrial, sobre todo por industrias como la ferrocarrilera, que los usaba para protegerse ante cualquier clase de daño que pudieran sufrir los clientes o cualquier cargamento que llevaran. Pero las aseguradoras y los bancos también los usaron de formas muy similares. Esta clase de contrato no es una herramienta precisamente nueva. Es algo que las empresas llevan usando cientos de años para limitar las responsabilidades que tienen con sus clientes y al mismo tiempo es algo que han ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Tiempo después, las empresas de tecnología se enfrentaron al mismo problema. ¿Cómo haces un acuerdo legal de forma digital con millones de personas que seguramente nunca vas a ver? Y así fue como obtuvimos los términos y condiciones, que vienen siendo también un tipo de contrato de adhesión. Una de las primeras y más importantes situaciones que tuvimos respecto al uso de términos y condiciones en la época de la tecnología fue la de Netscape. Netscape era el navegador predeterminado de los 90 como Google Chrome, porque este hizo del Internet algo mucho más accesible en una época donde el Internet era una herramienta usada en su mayoría por nerds y académicos. Netscape ofrecía una herramienta que se llamaba Smart Download, que permite a los usuarios pausar y resumir descargas de archivos, que era algo muy increíble para la época. El problema es que Netscape estaba manteniendo un registro de todo lo que los usuarios descargaban. Eventualmente, un grupo de usuarios demandó a Netscape, argumentando que ellos nunca habían dado permiso para que la empresa recabara esos datos. Y Netscape no solo les contestó diciendo que sí habían accedido a compartir esos datos, también habían renunciado a su derecho a juicio cuando aceptaron los términos y condiciones de Smart Download. ¿Y cómo aceptaron los términos y condiciones? Al parecer se aceptaban automáticamente cuando descargabas la herramienta, pero estos venían escondidos abajo del botón de descarga, entonces ningún usuario los iba a leer. Las cortes desestimaron esto y comenzó el juicio. Y este juicio pasó de ser más como de recolección de datos a contestar una pregunta todavía más importante. ¿En qué momento se vuelve válido un acuerdo digital? Fue aquí donde las cortes determinaron que para que un acuerdo digital sea legal y válido, el usuario tiene que ser explícitamente avisado de este. Y fue así como llegaron a nosotros los términos y condiciones a los que estamos muy acostumbrados, vaya, estos que aparecen en las páginas web o en las aplicaciones que tienes que explícitamente darle clic al botón de aceptar. Ahora, a lo largo de tu vida seguramente le has dado clic a ese botón de aceptar cientos de veces, creando de esta forma acuerdos legales entre tú y una empresa. Y aunque estas medidas se tomaron para proteger a los usuarios, la verdad es que
nadie lee los términos y condiciones. Se estima que solo entre el 1 y 9% de las personas lee los términos y condiciones antes de aceptarlos. Así que estas regulaciones realmente no fueron de ayuda para los usuarios, pero sí le dieron rienda suelta a las empresas sobre qué pueden poner y qué pueden hacer contigo siempre y cuando tú des clic en ese botón de aceptar. Un ejemplo importante, como siempre, es el de Facebook. Facebook a lo largo de los años ha cambiado mucho su modelo de negocios y por ende sus términos y condiciones también lo han tenido que hacer. Facebook menciona explícitamente en su política de privacidad que no vende tus datos personales, pero convenientemente menciona que sí los puede compartir, que es un tema del que puede salir otro video completo. Es decir, no venden tus datos, pero sí son comercializados y explotados financieramente para generar ganancias. Aún así, tus datos y lo que se hace con ellos no es lo único que te debería preocupar al momento de aceptar términos y condiciones. Así que vamos de vuelta al principio. Durante unas vacaciones en Orlando en 2023, Amy Tang Swan y su esposo Jeffrey Piccolo se encontraban dentro de uno de los parques temáticos de Disney y fueron a comer al Raglan Road Irish Pub. Ahí, la pareja le informó a la persona que los atiende sobre las alergias de Amy. No solo eso, una vez les entregan sus alimentos, la pareja vuelve a confirmar que todo está en orden. Y el staff les contesta que no tienen absolutamente nada de qué preocuparse. Un par de horas después de haber comido, Amy colapsa en medio de un parque y tiene que ser llevada de emergencia al hospital. Jeffrey, yendo justo detrás de ella, cuando llega al hospital, lo único que pueden hacer es decirle que desgraciadamente Amy había fallecido. La autopsia mostró que la causa de muerte fue una anafilaxia causada debido a la ingesta de nueces y lactosa, que eran precisamente los alimentos a los que Amy era alérgica. Jeffrey obviamente demanda tanto a Disney como a la empresa encargada del restaurante, pero Disney presenta una moción para desestimar el juicio porque Jeffrey había aceptado en 2019 los términos y condiciones de Disney Plus para acceder a una prueba gratis dentro de la plataforma. Y dentro de estos términos y condiciones hay una cláusula que menciona que cualquier disputa con la empresa tendrá que ser resuelta por medio de arbitraje. Para decirlo de otra forma, Disney le dijo a Jeffrey que no podía demandar a la empresa por algo que pasó adentro de un parque porque él aceptó los términos y condiciones de una plataforma de streaming hace más de 5 años en su casa. Eventualmente la corte le diría a Disney, wow, no, te mamaste, y el juicio procedería. Pero de todas formas es un claro ejemplo de cómo las empresas usan los términos y condiciones como escudos legales. En años recientes el enfoque ha cambiado un poco. Ahora es muy normal que muchas empresas tengan cláusulas dentro de sus términos y condiciones para establecer reglas sobre el uso de datos personales para entrenamientos de inteligencias artificiales. Por ejemplo, Adobe, que en 2024 cambió sus términos y condiciones para indicarle a los usuarios que podían acceder a cualquier contenido creado por ellos, ya fuera por medios automáticos o manuales. Los usuarios, a mucha honra, interpretaron esto como un vamos a entrenar inteligencias artificiales usando tu trabajo y procedieron a mostrar su rechazo a la empresa. Ahora, hay que recordar que Adobe no es una red social, es un software empresarial de paga. Muchas personas lo usan para trabajar e incluso hay personas que llevan décadas utilizándolo. Entonces, este mensaje se podía interpretar más como no solo estás pagándonos para poder trabajar, cualquier cosa que realices nos va a servir para entrenar una inteligencia artificial que ojalá en un futuro sea tu competencia directa. Esto obviamente no le sentó bien a los usuarios y después de mucho empuje, Adobe tuvo que salir a confirmar que no usarían tus proyectos para entrenar inteligencias artificiales. Aún así, el daño ya estaba hecho, muchas personas buscaron otras alternativas y nada te asegura que presentemente hoy en día esto no es algo que no se siga haciendo. De igual forma, Meta anunció que quería utilizar datos de usuarios para entrenar sistemas de inteligencia artificial.
Y el problema es que con datos de usuarios se referían a publicaciones, comentarios, compartidos, fotos, videos y cualquier otra clase de contenido que haya subido durante los últimos 10, 15 años, tanto a Facebook como a Instagram. Y ahora, el problema no es específicamente que Meta quiera entrenar inteligencias artificiales usando tus datos, que, o sea, sí lo es, pero de cierta forma como que te lo esperas de ellos. El problema fue este cambio de enfoque. Cientos de miles de millones de publicaciones han sido subidas a Facebook durante los últimos 20 años, porque era una red social. Tiempo después llega Meta y te dice que todas esas publicaciones las van a usar para entrenar una inteligencia artificial. Publicaciones que tú subiste sin saber que en un futuro iban a ser consumidas por una computadora para entrenar una inteligencia artificial. Un par de asociaciones presentaron quejas respecto a esto, sobre todo porque era algo que estaba encendido en automático. O sea, todos automáticamente estaban dándoles sus datos a Facebook y si no lo querías hacer, tenías que atravesar una serie de menús y configuraciones y encuestas para que eventualmente te dieran de baja de ese proceso. Todo esto se hace con la esperanza de que nunca lo hagas y de que sea difícil hacerlo. Y ahora, seguramente te estás haciendo la pregunta, ¿por qué nadie está haciendo nada respecto a este obvio problema que tenemos enfrente de nosotros? Y la respuesta es, sí lo estamos haciendo, solo somos medio malos. La Unión Europea es usualmente como el organismo que más se preocupa por esta clase de cosas, pero en general tenemos muchas organizaciones que se encargan de pelear por nuestra privacidad en línea. Aún así, tenemos un problema. Y es que la tecnología avanza mucho más rápido de lo que las leyes pueden. Las empresas pueden experimentar rápidamente, mientras que por otro lado, las leyes siempre tienen que debatirse, legislarse y litigarse. Así que las organizaciones y los gobiernos siempre van a estar atrás de la tecnología. Ahora, esto no significa que los esfuerzos por parte de estas organizaciones y gobiernos no sean importantes. Es importante tenerlos. Y de igual forma, hay cosas que nosotros como usuarios podemos hacer. Entiendo que la solución no es dejar de usar Google o Facebook, porque son metas muy reales para muchas personas. Pero de igual forma, hay otras cosas en las que nos podemos enfocar, como usar aplicaciones que ofrezcan mejores servicios de privacidad, ser más conscientes de lo que subimos a redes sociales y el uso que esto se le puede dar, crear cuentas bajo seudónimos donde se pueda, o simplemente y más importante, hablar de esto y generar una voz al respecto. Al final del día hay muchas organizaciones cuyo único propósito es pelear estas batallas sobre la privacidad en línea por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es demostrar que estas conversaciones nos interesan. Y ahora, no tienes por qué leer cada término y condición que te topes de aquí en adelante, pero sí creo que tenemos que dejar de verlos como el botón que tengo que oprimir para seguir usando la aplicación, porque durante muchos años estos términos se han usado como acuerdos legales con el único propósito de expandir los privilegios que gozan las empresas mientras limitan las responsabilidades que éstas tienen con nosotros. Ahora, la pregunta no es si vamos a seguir usando o no estas aplicaciones, porque la verdad es que seguramente lo haremos. Pero sí creo que tenemos que comenzar a preguntarnos qué parte de nosotros y de nuestras vidas estamos ofreciendo, a quién se la estamos ofreciendo y qué es lo que vamos a recibir a cambio. Y creo que cuando nos empecemos a hacer esas preguntas, nos vamos a dar cuenta de que usualmente estamos recibiendo un pésimo trato.